¿Qué tal a todos? Comenzamos una nueva unidad, la unidad 5, que se llama la ontología de la encarnación. Porque acá vamos a ver un poco más específicamente quién es Cristo y cuál es su constitutivo formal. Vamos a empezar entonces con el punto A, titulado El acto de la encarnación del Hijo. La pregunta es, ¿qué implica la encarnación más allá de Calcedonia? Calcedonia, recordamos, aquel concilio ecuménico donde quedó fijado los mínimos necesarios para creer acerca de quién es Cristo. Recordamos que a grandes rasgos nosotros decimos que es una persona divina en dos naturalezas, la humana y la divina. Perfecto en su humanidad, perfecto en su divinidad. Por eso, después de las controversias de los primeros siglos y de estas definiciones, nosotros tenemos que ir profundizando un poquito más estos aspectos. Y bueno, decimos, ¿qué implica la encarnación? En primer lugar, lo que ya habíamos visto en el Antiguo Testamento, que Dios interviene en la historia humana. Y por eso nosotros podemos hablar de un Dios comprometido con la historia. Ya habíamos visto acerca de cómo Dios estaba junto a su pueblo y ciertas encarnaciones, entre comillas, podemos decir, del pensamiento, de la voluntad, de la actividad divina, cómo Dios estaba presente en su pueblo. Y aunque Dios siempre ha sido un Dios personal, todavía esto no estaba muy claro. La respuesta al problema de la distinción de las personas divinas, es decir, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y que los tres son divinos, algo que se estudia en Trinidad, va a venir recién en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque la distinción de personas la podemos comprender solamente cuando una de estas personas entra en la vida humana. Es el acto no solamente de la encarnación, sino también de la revelación. Por eso, la encarnación no es simplemente la revelación de una verdad, sino que podemos decir que es un acto de donación de la persona. Es más, podemos decir que es un acto de donación de las tres personas en modo diferente. Bueno, en primer lugar, tenemos que ver la encarnación del Hijo. Desde la cristología descendente, siguiendo a Filipenses 2, 6, 8, nosotros lo podemos ver como un acto de despojo. El compromiso personal está en que este que subsiste en la condición de Dios se despoja de esta condición y toma la condición de siervo. Hay como un contraste entre la subsistencia permanente en la condición divina y el paso a la condición de siervo. Acordémonos que humanamente el Hijo no arrebata una condición divina, a diferencia de Adán, que quiere ser como Dios. Esta cristología descendente no implica una sustitución de formas, de aspectos, sino más bien este hacerse hombre. Porque el Hijo se hace hombre, viene o adviene, en el sentido de que Él ya precede a la historia, pero entra con su amor humilde, entra en la historia humana. Así nosotros podemos ver siguiendo a San Juan, un devenir del Hijo. En San Juan, en el prólogo de Juan, podemos ver bajo otro aspecto lo que veíamos en la carta a los filipenses. Una palabra un poco más ontológica, este devenir, cuando nos habla de que el verbo se hace carne. Hacerse carne no es simplemente tomar una nueva condición, sino entrar en todo lo que esta condición implica.
Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Por lo tanto, la vida terrena tiene un dinamismo que viene de lo alto. Jesús mismo, que entra en este devenir, va a poner como en pie de igualdad el venir y el ser enviado. Solamente que el ser enviado nos habla de aquello que le ha sido encomendado. Y el venir es una palabra más en relación a, valga la redundancia, a las relaciones humanas. Pero si el acto de la encarnación se define por la intención de acercarse a los hombres, más todavía que el hecho de llegar a ser hombre, acercarse a los hombres no es por una voluntad caprichosa, sino que el Hijo, ha sido enviado por el Padre. Y entonces vemos acá un compromiso primordial, Mateo 15:24. El Padre, en su supremo amor por la humanidad, comprometido con esta misión, es el que envía. Marcos 1:38, Lucas 4:43. En Cristo, venir y ser enviado se identifican. ¿Por qué? Porque Él hace la voluntad del Padre. La misión implica el compromiso total del Padre, por supuesto, que entrega al Hijo. Por lo tanto, el Padre está presente en la presencia del Hijo, como también nos muestra el prólogo de Juan. Marcos 14:36, primera de Juan 4:10, Romanos 8:32. Al enviar al Hijo, el Padre se está dando a Él mismo, porque da todo, especialmente lo más preciado. El compromiso del Padre al dar al Hijo es un sacrificio que lleva consigo todos los otros dones. Por lo tanto, este es el compromiso supremo del Padre con la humanidad, entregar al Hijo, enviarlo. Pero el Padre no actúa directamente, o mejor dicho, su actuar directamente es por medio de la acción personal del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver algunas cosas importantes. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era una fuerza, una dinamis de Dios, así en general, acá el Espíritu Santo actúa como persona divina. Y lo primero que hace en la encarnación, concede la encarnación corporal, pero también la filiación divina al encarnado. Y fíjense que es una acción personal del Espíritu Santo, que no actúa desde lejos, sino que baja. Y este bajarse también podríamos hablar de un abajamiento, de una kenosis, de un comprometerse con la vida humana. Es el Espíritu el que garantiza la filiación divina al ser humano concebido en la generación de María. Fíjense qué cosa interesante. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba sobre aquel que fuera el elegido por Dios, acá baja sobre la madre. Baja sobre la madre, la hace madre, para que de ella venga el Hijo del Padre. Pero no se limita a este primer acto, sino que es una potencia vital, renovadora, santificadora, personal, que habiendo sido anunciada en el Antiguo Testamento y habiendo bajado sobre María para obrar la generación humana del Hijo, permanece con el Hijo. Acuérdense aquello que Jesús decía en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y por qué? Y porque el Espíritu de Dios es la acción del Padre, por quien se recuerda como la única persona que de manera inmediata lleva a cabo este prodigio. El Espíritu es el amor personal del Padre, primera de Juan 4:10. Viene también de un modo extra, podemos decir, o se hace notar en el bautismo de Jesús.
superando la distancia, podemos decir, esa distancia que siempre hubo entre lo creatural y lo divino, entre el cielo y la tierra, y es por eso que los cielos se abren y sobre aquel que es el Mesías desciende el Espíritu en forma de paloma para señalarlo. Ahora bien, la acción del Espíritu no se limita a la vida de Jesús, mejor dicho, el Espíritu prolonga la vida, prolonga la acción de Jesús, prolonga la encarnación a partir de Pentecostés. Podemos tomar también al Espíritu como don de Jesús muriendo en la cruz. Él no solamente expira, sino que entrega su Espíritu, pero aparece con potencia, viene con potencia en Pentecostés. Pentecostés, que como decíamos, prolonga la encarnación. Y la función de la encarnación va a continuar de esta manera en la vida personal de los discípulos, asegurando a Cristo el puesto central en la vida de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu emplea su fuerza no para que la gente sea testigo del Espíritu, y esto es muy importante entenderlo en teología y también en nuestras devociones y en la pastoral. Nosotros no somos testigos del Espíritu. El Espíritu no habla sobre sí mismo. El Espíritu constituye a los apóstoles en testigos de Cristo. ¿Para qué? No para que anuncien al Espíritu, sino para que anuncien a Cristo, el Dios hecho hombre, el Hijo encarnado. De esta manera, nosotros vamos terminando este primer puntito sobre la encarnación, sobre la ontología de la encarnación, sobre el acto.